opuestas a lo que el Señor dice de ti. Todas estas cosas están muy guardadas en nuestro subconsciente y muchas veces reaccionamos y actuamos ante las situaciones no a través de lo que nos ministra el Señor, no a través de lo que conocemos como cristianos, no a través de lo que nos dice la palabra, sino a través de esas fortalezas mentales que tenemos ahí guardadas, de esa basura que el enemigo colocó en nuestra mente un día y que muchas veces sigue colocando. Porque aunque somos cristianos, no nos libramos de sus ataques, no nos libramos de ser influenciados por espíritus inmundos. Igual los espíritus inmundos nos están influenciando, nos están perturbando. Que no, como cristianos no podemos estar poseídos, ciertamente. Pero esto no nos libra de la influencia de los espíritus inmundos en nuestra vida. De eso que ellos nos están ahí murmurando, que nos están susurrando. Una vez me predicaron un tema que decía las voces que tenemos en nuestra mente. Y decía, en nuestra mente tenemos 4 voces. Tenemos nuestra voz, tenemos la voz del Espíritu Santo, tenemos la voz del enemigo y tenemos la voz de los demás. Y muchas veces estamos escuchando la voz del enemigo en nuestra mente. Muchas veces estamos escuchando la voz de ese espíritu inmundo que nos está influenciando y no estamos escuchando la voz de Dios. La liberación en Cristo es ante todo y principalmente liberación de la esclavitud del pecado. Su fin es la libertad de los hijos de Dios. La liberación es un derecho de los hijos. Hay un pasaje bíblico, está exactamente en Mateo 21, 28, donde nuestro Señor Jesús conversa con una mujer y le dice que no le puede dar el pan de los hijos a los perrillos. Y esta mujer le dice, pero aún los perros comen de las migas que caen de la mesa. Estoy parafraseando, ese no lo tengo acá anotado, no sé si lo tienen por acá. Cuando Jesús le dijo esto a esta mujer, obviamente Jesús en aquel tiempo hablaba en parábolas. Hoy en día nosotros para la gloria de Dios entendemos todas estas parábolas, pero lo que Jesús le dijo en aquel tiempo a esa mujer, que le había venido a libertar a los hijos. La liberación es un derecho de los hijos, y si usted es hijo, siéntase con el derecho de ser libre, siéntase con el derecho de ser plenamente libre en Cristo. Si hay en usted cosas que todavía, porque hay en usted, hay en mí, como siempre dice nuestro pastor, voy a ocupar su frase, de los pecadores yo soy el primero. Hay en mí cosas de las que yo tengo que ser libre. Hay en mí cosas que no conozco que tengo que ser libre, pero hay en mí cosas con las que yo sé que lucho, de las que yo sé que tengo que ser libre. Pero el pan de los hijos es la liberación. Entonces usted y yo estamos en el derecho de clamarle al Señor por ese pan de la liberación, por ese pan que Él vino a traer, pan de libertad a los hijos, porque usted es hijo, porque yo soy hija, tenemos ese derecho de ser libres en Jesús. Amén. La liberación no es un cuento inventado por un hombre de Dios, por una mujer de Dios, o no es un cuento que traje yo inventado. La liberación es netamente real. Hay bases bíblicas que nos hablan de la liberación. Una de ellas la tenemos en Colosenses 1, versículos 13 y 14. Y dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y el perdón de pecados. ¿De dónde nos libertó Dios primeramente? Del mundo, de ese reino de tiniebla, de ese reino de oscuridad, donde teníamos ese velo puesto en nuestros ojos, donde no conocíamos la verdad, donde hacíamos muchas cosas que pensábamos que estaban bien. Cuando yo llegué al Señor tenía 22 años y yo hacía y practicaba muchas cosas que yo pensaba que estaban bien. Pero en la iglesia se hace un ciclo de encuentros y uno de estos encuentros se llama encuentro inicial. Cuando yo fui a encuentro inicial me entregaron una guía que tenía como 3 hojas aproximadamente y todo estaba escrito chiquitico. Y había una cantidad de pecados que usted tenía que llenar si lo hizo, que ese día fue quitado el velo para mí y yo entendí que tantas cosas eran pecados. Un ejemplo de las mentiras que uno muchas veces dice, una mentirita blanca, no existe mentiras blancas, mentira es mentira aquí, allá, en todo lugar. Eso es como cuando decimos, no, es porque una persona que se robó un lápiz y una persona que se robó un banco no son lo mismo. Para el Señor son lo mismo. Robo es robo, sea poquito o sea bastante, para el Señor es lo mismo. Así como yo descubrí ese día que habían tantos pecados, así el Señor nos muestra, cada día nos revela. Por eso es que su palabra dice, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Cuando dice que conoceremos su verdad, pues cuando él empieza a quitar ese velo, porque le tuvo que haber pasado a usted, así como me pasó a mí cuando era nueva creyente, yo empecé a ver tantas cosas en las que yo estaba mal, cosas que estaba practicando, cosas que para mí eran sumamente normal, que para el mundo son sumamente normal, que ante los ojos de Dios son pecados. Eso hace el Señor con nosotros. Cuando nosotros leemos esa palabra dice en presente, conocerás, y en presente perfecto, porque cada vez que usted la abra, no va a decir, ayer le dijo, tú conociste, no, conocerás. Cada día el Señor te mostrará.
conocerás. Y cada día el Señor te hará libre a través de esa verdad que te muestra, a través de esa verdad que te revela. Amén. Muchas veces podemos estar influenciados, ser perturbados por espíritus inmundos, por maldiciones generacionales que ni conocemos. Es por eso que el Señor en su palabra nos dice, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Esas cosas que practicaron nuestros antepasados, que muchas veces influyen en nuestras vidas, que muchas veces nos perturban. Hay cosas que pasan en nuestras vidas que no entendemos el por qué. Son cosas que practicaron nuestros antepasados, maldiciones generacionales que han llegado y nosotros no sabemos por qué y no entendemos por qué. Es ahí donde tenemos que empezar a decirle al Señor que nos escudriñe, que nos muestre en qué estamos pecando, en qué estamos flaqueando, en qué estamos fallando, qué maldición acarreamos de nuestros antepasados para que el Señor las rompa. Hay familias en las que de repente usted ve que la abuela era divorciada, la hija es divorciada, la nieta es divorciada y todos son divorciados. Ahí hay una maldición generacional de que ninguna mujer puede llegar a la vejez, a morirse con un esposo, sino que tiene que llegar sola. O sea, hay muchas cosas así que a usted le da ruido. Hay maldiciones generacionales que de repente sale una mujer embarazada en la familia y pierde su primer hijo y a todas les ha pasado lo mismo. Todas han perdido su primer embarazo. Eso es una maldición generacional. Ante las cosas que pasan así, tenemos que empezar a ser muy espirituales, muy espiritualoides, como dice una persona en Cristo que conozco. No tenemos que seguir viendo las cosas como que, no, todo es normal, ay, sí, pasó esto, pasó aquello. No, tenemos que empezar a activar nuestros 5 sentidos espirituales, porque hay cosas como estas que les estoy diciendo que son cosas que uno dice, ay, no, en tal familia ninguna mujer permanece casada, en esta familia todas pierden el primer embarazo. Hay muchas cosas así que pasan alrededor nuestro que son maldiciones generacionales. Por eso tenemos que estar activos en nuestros 5 sentidos espirituales para que para que se pueda vivir en nuestras vidas ese versículo que dice, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Si le pedimos al Señor cada día que active nuestros 5 sentidos espirituales, vamos a poder conocer esa verdad cada día. Esa verdad de qué tenemos que ser libres, qué ataduras tenemos, qué ataduras hay en nuestras vidas, qué ataduras hay en las personas que nos rodean. Y usted dirá y se contradecirá, ¿cómo es posible si yo cristiano, si yo soy hijo de Dios? Pero Él nos dice en su palabra que conoceremos la verdad. Cuando Él nos dice que conoceremos la verdad es porque hay cosas que están ocultas, hay cosas que nosotros no conocemos, de las que aún no hemos sido libres. Muchos cristianos no creen en la liberación. Muchos cristianos dicen que, bueno, llegamos a Jesús y ya fuimos verdaderamente libres, ¡pah!, se rompió todo. Y si ciertamente el Señor viene y rompe y nos saca, pero Él continúa trabajando en nosotros. Por eso es que somos una obra en construcción en sus manos. Porque Él hace a sí mismo como el orfebre cuando toma ese anillo de matrimonio de oro que hace, esa cadena de oro, esa esclava de oro, y la mete en el horno para que se quiten las impurezas. Así es el Señor con nosotros. Si nosotros no tuviéramos de qué ser libres, si no tuviéramos impurezas, yo creo que el Señor nos toca y ya nos lleva al cielo. Porque vamos al cielo cuando ya hemos cumplido el plan, el propósito de Dios, cuando Él ya ha perfeccionado esa obra en sus manos. Por eso es que mientras estemos acá en esta tierra, somos una obra en las manos del Maestro. Él cada día va limpiando, cada día va sacando, cada día va escudriñando cosas que ni nosotros sabemos que están ahí. En ocasiones repetimos patrones, actuamos ante situaciones sin pensar, siempre de la misma manera. Podemos deshonrar muchas veces y rebelarnos contra la autoridad y aún sin darnos cuenta rasgar el manto. Esto se ve mucho en las iglesias. Se instala mucho ese espíritu de Absalón. Ese Absalón que no respetó a su padre, ese Absalón que le robó el reino a su padre, se instala mucho en las iglesias y muchas veces nosotros estamos siendo partícipes de eso y no nos damos cuenta de qué está pasando. Pero es momento de que escudriñemos más acerca de la liberación y le pidamos al Señor, así como decía David en el Salmo 19, versos 12 y 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Muchas veces yo le puedo decir a usted, nuestros pastores nos pueden decir, estás haciendo esto mal, lo estás haciendo mal, y de repente yo no lo voy a tomar de la mejor actitud, yo me voy a, como no sé cómo digo, hacer una pataleta, se usa esa palabra acá, voy a hacer una pataleta, y si cada vez que a mí me corrigen yo hago una pataleta, yo tengo que estudiarme, algo está pasando en mí, de algo tengo que ser libre, porque no está bien que yo no acepte la corrección, porque el padre que ama al hijo lo corrige. Y si permitimos que Dios nos corrija, que Dios está allá y que no lo vemos, también tenemos que permitir que nuestras autoridades espirituales nos corrijan y que muchas veces un hermano nos dé también una corrección. Claro, la corrección se hace en privado. La corrección, usted si de repente le quiere decir a algún hermano o una hermana, mira, siento que estás fallando en esto, siento que usted hágalo en privado. Porque entonces ahí también entra el espíritu inmundo del chisme,
que de repente yo no voy y le digo al hermano, lo estás haciendo mal, hermano, estás mal en esta área, vamos a orar para que salgas adelante en esa área, para que y se quite esa atadura de tu vida, sino que entonces empiezo con el hermano, con la hermana, no, porque tú sabes que el hermanito, que no sé qué, que no sé, el hermanito está haciendo esto, está haciendo aquello, hay que decírselo, pero bueno, oremos, porque ¿quién somos nosotros? Como se ve muchas veces el meme por ahí que dice, ¿verdad? Después que hablan, después que descosen, después que rasgan el manto, dicen, pero ¿quién somos nosotros para juzgar? No, es bueno que cuando nosotros querramos, cuando nos tenemos que examinarnos, cuando nos den una corrección, cómo nosotros estamos actuando. Me pataleto, me pongo rebelde cuando me corrigen, o yo acepto la corrección, porque muchas veces también hacemos pataletas cuando nos corrigen, pero somos buenos para ir a corregir a otros. Y la palabra de Dios también dice, antes de ver la paja que está en el ojo de tu hermano, ve la viga que está en tu propio ojo, ¿verdad? Por eso cada día tenemos que pedirle al Señor, como dijo el rey David, ¿quién podrá conocer sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Fíjese que David, cuando oraba, le decía al Señor, líbrame de mis pecados que me son ocultos, líbrame de esos que yo no me conozco, líbrame de la rebelión, líbrame de la soberbia. Muchas veces esa rebelión, esa soberbia viene a nosotros. Muchas veces esos pecados que están ahí ocultos son los que nos hacen meter, como digamos, el pie cada día, cada mes. De repente dejamos un mal hábito y wow, sí, dejamos el mal hábito, pero resulta que ese pecado oculto está ahí guardado y pasa mucho tiempo y volvemos a repetir el mal hábito. Cuando venimos a Jesús, no es que muchas veces decimos, Jesús cambia nuestra vida. Sí, ciertamente Jesús cambia nuestra vida, pero más que cambiar, Jesús transforma nuestras vidas. Nuestro Padre Espiritual nos enseñó que cuando alguien cambia, el cambio es constante. Yo me puedo cambiar hoy cuando vaya a adorar con la pastora, me puedo cambiar de este lado y me puedo cambiar el domingo para este lado y eso está cambiando. Pero la transformación no vuelve atrás, no vuelve atrás. Entonces eso es lo que tenemos que buscar del Señor, que Él nos transforme, no cambiar, sino que ser transformados en Él. Porque como les digo, el cambio podemos volver atrás, podemos volver a ser la misma persona, podemos volver a meter el pie de la misma manera, podemos volver a pecar de la misma manera, pero cuando el Señor transforma, verdaderamente eso sale de nuestras vidas. Nuestro pastor, él contaba mucho un testimonio, cuando hablaba de esto del cambio y la transformación, él decía que hay personas en la iglesia que eran, digamos, como flighter aquí, así como, no sé, delincuentes, que fueron en su vida pasada. Y de repente cuando se les daba una corrección decía, porque tú no sabes quién soy yo, porque tú no sabes de dónde yo vengo. ¿Usted cree que esa persona fue transformada? Esa persona estaba en el cambio, estaba en el momento, en la emoción, pero no había sido transformada. El pastor decía que le pasaba mucho eso con personas así que se querían alebrestar, que se querían poner pataletosos. Y él se daba cuenta que estas personas no habían sido transformadas. Tratemos de ser no esas personas que han sido cambiadas, sino de ser esas personas que han sido transformadas. Que podamos decir que el Señor transformó realmente mi vida, el Señor transformó realmente mi temperamento, el Señor transformó realmente mi carácter, no que lo cambió por un momento y ya. Porque si solo cambiamos, vamos a volver atrás, vamos a volver a revolcarnos en el lodo cenagoso. Hay momentos en los que tenemos que meternos en ayuno y oración, como lo dijo nuestro Señor Jesús en Mateo 17, 21. Hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Y esto lo dijo el Señor. Muchas veces, por lo menos a mí me pasó, yo luchaba con mi mal carácter, con mi mal temperamento. Yo tenía, porque también decimos mal carácter, pero no es mal carácter. Carácter nos define lo que somos, es mal temperamento. Es que tenemos un temperamento volátil, un temperamento explosivo, que si me dices, ay, agárrate porque yo también te voy a decir 5 veces. No, yo luchaba mucho con eso. Y muchas veces me tuve que meter con el Señor en ayuno y oración. Yo no recuerdo cuántas veces hice ayuno y oración por este motivo, pero eso eran fases y fases en mi vida. Llegué hasta, nosotros practicamos el ayuno hasta las 12. Cuando es algo así más, lo practicamos hasta las 6. Y yo llegué a ayunar 40 días hasta las 12. Ya no me acordaba ni que era comer la arepa. Se había perdido en mi cuerpo el hábito de desayunar, ayunando por esto y orando por esto. Y creo que ya se los dije antes, una vez le dije al Señor, le hice una oración muy loca donde le dije, Señor, tu palabra dice que todo árbol que no da buen fruto debe ser cortado, y si no, voy a dar el fruto. Y si este temperamento no se va a ir, y si lo que soy no va a ser transformado, córtame, porque eso lo dice tu palabra. Y es una oración muy, muy, muy loca, pero como mi Padre Espiritual me enseñó, a veces hay que hacer cosas locas para ver cosas que nunca antes hemos visto.
Yo les puedo decir hoy en día que no fue que el Señor agarró y me puso, yo era una persona muy de temperamento muy fuerte y el Señor me puso súper dócil. No, yo continúo teniendo un temperamento porque también en medio de mi lucha con el Señor por ese temperamento, una vez me dijo el Señor en un servicio, me ministró a través de un hombre de Dios, me dijo, el temperamento que tienes es el que yo te he dado. Entre tu esposo y tú hay un complemento y tú necesitas tener ese temperamento, pero moldeado a Cristo. No les puedo decir, el Señor completamente quitó mi temperamento y me hizo una persona muy dócil. No, el Señor moldeó mi temperamento y sé que todavía lo sigue moldeando porque todavía hay cosas en mí de las que yo necesito ser libre. Tenemos que renunciar a eso que nos hace caer, a eso que nos detiene en el camino del Señor y decirle, Señor, renuncio a esto y te pido en el nombre de Jesús que me libertes. Y eso que lo detiene, eso que lo frena, eso que lo estanca en el camino del Señor, solamente usted y Dios lo conocen. Y si usted no lo conoce, si usted dice, pero ¿por qué no puedo avanzar en esta área con el Señor? ¿Pero por qué no puedo orar más de 10 minutos? ¿Pero por qué no me cuesta ayunar? ¿Pero por qué me cuesta leer la Biblia? ¿Pero por qué? Empieces a estudiar, empieza a pedirle al Señor que le haga un escáner, que le haga un rayos X santo y que le muestre, le empiece a revelar en qué área está flaqueando usted. ¿En qué es lo que lo mantiene ahí atado? ¿En qué todavía usted no es libre? ¿De qué todavía usted no ha sido libre? Para que usted pueda pedir, porque usted puede ir al Señor y decirle, hazme libre. Pero también tenemos que ir a pedir al Señor, hazme libre ¿de qué? Así como David te decía que él oraba por sus pecados ocultos, que lo liberara de los ocultos, David también oraba y pedía perdón por los pecados que el Señor conocía y que el pueblo conocía. Entonces nosotros tenemos que orar por esos que tenemos ocultos, pero pedirle al Señor también que nos revele cuáles son esas cosas, esos pecados, esas ataduras que no nos han dejado avanzar, que no nos han dejado dar un paso más allá, que muchas veces no nos dejan alcanzar el plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Otras citas bíblicas que fundamentan la liberación son las siguientes. Isaías 53, versos 4 y 5. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjese que esto de la liberación va hasta en las enfermedades. Cuando usted va al médico, y muchas veces, y siempre el médico le pregunta, ¿tienes antecedentes de diabetes? ¿Tienes antecedentes de presión arterial? ¿Tienes antecedentes de asma, por lo menos como lo que sufre la hermana? Siempre el médico pregunta, ¿tienes antecedentes? El médico pregunta, ¿tienes antecedentes? Porque ya la ciencia sabe que esto se hereda de manera generacional. Pero nosotros podemos clamar a esta palabra que dice que por las llagas de Jesús nosotros fuimos sanados. No debemos aceptar ese diagnóstico que el médico da, la ciencia de un diagnóstico, pero nuestra verdad está en Cristo. Y Cristo nos hizo libres. Cristo fue y pagó en esa cruz por todas esas enfermedades que están nombradas hasta hoy en día. Porque, ay, mi mamá era diabética, no, yo soy diabética porque lo heredé de mi mamá, de mi abuelita, de mi tatarabuelita. No, tenemos que negarnos a ese diagnóstico y recordar que por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Esto de la liberación está, como les digo, hasta en las enfermedades. Muchas veces hay enfermedades que están acabando con la vida de las personas y hay enfermedades que son porque vienen del área emocional, porque hay personas que tienen falta de perdón, porque hay personas que tienen amargura, que tienen heridas en su corazón y eso es lo que produce que el cuerpo se enferme. ¿Sabe usted que cuando a una persona le dicen que tiene cáncer, la persona que se anima, que decide creer en Dios, que tiene fe, puede resistir su enfermedad y muchas son sanadas para la gloria de Dios? Otras el Señor decide que no la sana y Él sigue siendo Dios. Pero cuando el enfermo de cáncer se entera que tiene cáncer y se deprime, las defensas bajan y vemos que esta persona se acaba más rápido que otra. Vemos que la enfermedad se lo llevó, decimos, wow, pero la enfermedad se lo llevó muy rápido. Es porque cuando se deprimió, cuando le anunció a su sistema nervioso la depresión, las defensas empezaron a bajar. Aún de esas cosas tenemos que ser libres, porque como les digo, hay muchas enfermedades que son emocionales, que están alojadas en nuestro cuerpo por las emociones que no sabemos drenar, por las emociones que no hemos puesto en las manos del Señor. Muchas veces decimos, sí, somos cristianos, somos hijos de Dios, le servimos a Dios, pero hay cosas en nuestro corazón que no hemos perdonado, que solamente Dios y usted lo sabe. Hay cosas que donde hasta aquí, Señor, puedo. Así como aquella película de la cabaña, ustedes supongo que la han visto, ¿cierto? Este hombre decía, Señor, yo no puedo perdonarlo. Señor, no puedo perdonarlo. Imagínense cómo vivía este hombre con esa falta de perdón en su corazón.
vivía amargado, vivía estresado, y muchas veces hay personas que viven de esta manera, que lo que tienen para ministrar es eso a sus vidas. Hay personas con las que usted habla y tienen como que, wow, pero qué mala vibra, una cosa así. Nosotros no creemos en las vibras, ¿no? Pero que, wow, pero qué persona que lo que ministra es amargura, porque lo que hay en su vida es amargura, porque lo que hay en su vida es herida. Y esa persona es la que usted escucha que sufre de esto, que sufre de aquello, que tiene muchas enfermedades, porque hay tantas heridas emocionales en su corazón que provocan que se enferme. Pero para eso también vino el Señor, para sanarnos de enfermedades, para libertarnos de enfermedades. Amén. En 2 Corintios 3, versículos 15 al 17, nos dice: pero cuando se convierten al Señor, el velo se les quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que usted clame al Señor para esa libertad. Cuando usted se convierte al Señor, esa libertad viene para usted todos los días. Usted puede obtener esa libertad todos los días. Y en su hogar tiene que estar esa libertad. Y en su casa tiene que morar esa libertad. Y cuando usted va en el auto, tiene que morar esa libertad. Y donde usted esté, tiene que morar en usted esa libertad. Como decía esa alabanza que estábamos cantando hace poco, ya no soy esclavo del temor. Ya a mí no me puede dar miedo predicarle a una persona, porque ya soy libre en Cristo. A mí ya no me puede dar miedo dar una palabra, porque ya soy libre en Cristo. A mí no me puede dar miedo de repente ponerme a cantar ya en la calle alabanzas al Señor, porque ya somos libres en Cristo, ¿verdad? En todo mi tiempo que tengo como cristiana, como hija de Dios, que ya son 8 años, para la gloria del Señor, me di cuenta que este mes cumplía 8 años en el Señor. En la iglesia donde nosotros nos congregamos todo este tiempo, a la que pertenecemos en Venezuela, bajo la cual estamos en cobertura, el ministerio es de liberación. Y el Señor le entregó a nuestro pastor directo, que ya partió para la gloria del Señor, ya está ya en la gloria con el Señor, y a su madre un taller de liberación. Un taller que, wow, de verdad que nosotros pasamos por ahí y no volvimos a hacer lo mismo. Y siempre le decía a mi esposo cada año que hacían ese taller: quiero ir otra vez porque yo sé y nosotros sabemos que siempre hay cosas en nosotros de las que tenemos que ser libres. Y de estas tres personas en Dios que llevaban ese taller de liberación, yo aprendí una cosa de cada una. Aprendí de los 2 pastores que ya partieron con el Señor, pero su mamá, una señora muy mayor de 80 y algo de años, sigue viva y sigue siendo instrumento de Dios en liberación. Yo aprendí el punto número 1 que aprendí fue que para una persona ser libre debe cerrarle toda puerta al enemigo. Esta enseñanza que ellos me ministraron a mi vida fue enseñanza que Dios bajó a la de ellos y ellos impartieron, porque recuerden que debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. La persona, para ser libre, tiene que cerrarle toda puerta al enemigo. Tiene que haber arrepentimiento en su corazón. Debe haber un corazón contrito y humillado. Quitar todo ocultismo y confesar sus pecados. Y usted dirá: wow, pero es que hay pecados que yo no puedo confesar. Bueno, en este taller de liberación que hacían en la iglesia donde nosotros pertenecemos, una de las fases era que usted iba con una persona del Señor. Usted no iba con un hermano que probablemente no estaba transformado. Eran personas específicas las que servían, las que ya han sido formadas por el Señor. Y usted ahí, delante de la presencia del Señor, usted le decía al Señor de que quería ser libre. Y si usted confiesa sus pecados, como lo dice la palabra, el Señor es fiel y justo para perdonarlo. Amén. Porque muchas veces decimos: pero es que hay pecados que yo no puedo confesar, que si otro se entera de que hay que confesar nuestros pecados. Así sea en un papel, usted escríbalo para el Señor, o escríbalo para que usted los drene, o dígaselos al Señor en el lugar secreto, pero usted tiene que ser libre de eso, que muchas veces está ahí guardadito en el subconsciente, guardadito en el cuartico negro del corazón, y usted no ha sido libre porque no lo ha soltado, porque no lo ha confesado. Hay pecados que sí, a muchos nos da vergüenza contar, pero recuerde que cuando venimos a Cristo, Él no vino a juzgar, Él vino a liberarnos, Él vino a restaurarnos, Él vino a redimirnos, Él no nos va a juzgar. En la palabra del Señor dice en Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros, se me perdió mi hoja, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El punto número 2 que también aprendí fue que usted puede autoliberarse. Y usted dirá: wow, ¿cómo es esto? Bueno, mi pastor nos predicaba mucho y nos decía: cuando yo siento que algo no está bien en mi vida, yo me meto en mi cuarto
pongo las manos sobre mi vientre y empiezo a orar y a clamar a la sangre de Jesús. Yo aprendí esto de mi pastor y lo he practicado muchas veces. Y siempre el Señor limpia, siempre el Señor saca algo que está ahí, algo que está oculto, algo que está guardado. De repente hay una semana en la que usted, esta semana he estado súper iracunda, esta semana me ha irado por todo. Usted vaya al lugar secreto, ponga las manos sobre su cuerpo y empiece a clamar esa sangre de Jesús, esa sangre que liberte. Empiece a orarle al Señor, empiece a pregonar, a predicar, a soltar la palabra del Señor en ese lugar. Empiece a orar y derrámese delante del Señor y usted va a ver cómo el Señor va a limpiar, cómo usted se levanta de ahí de manera diferente. Usted se levanta soltando esa carga, soltando esta mochila que usted llevaba que le estaba pesando toda la semana. Usted es libre, el Señor lo liberta. ¿Por qué le digo bíblicamente que usted puede autoliberarse? Porque la palabra del Señor dice en Isaías 61:1 y en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, está sobre usted. Amén. Por cuanto me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado el Señor para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Muchas veces necesitamos esa liberación. Y no es necesario siempre que usted espere que otra persona le monte la mano y le diga y empiece a orar por usted por liberación y liberación en el nombre de Jesús. No, muchas veces usted también puede ir ahí al lugar secreto, poner la mano sobre su cuerpo y empezar a pedirle al Señor liberación, empezar a clamar esa sangre de Jesús que liberta, esa sangre que limpia, esa sangre que restaura, esa sangre que redime. Y usted va a ver cómo realmente el Señor lo va a hacer si usted va y pone la fe en Él. Amén. El punto 3 es que para ser libres tenemos que querer ser libres. Porque muchas veces de la boca para afuera queremos ser libres de eso que practicamos, de eso que todavía nos gusta, de eso que todavía nos atrae del mundo, de la boca para afuera. Pero ¿y qué hay en el corazón? ¿Qué hay acá en nuestra mente? ¿Qué hay en nuestro cuerpo? ¿Nuestro cuerpo realmente quiere ser libre? Usted tiene que meterse realmente con el Señor y decirle con ese corazón contrito, con ese corazón humillado, con ese arrepentimiento, que usted realmente quiere ser libre de eso. Decirle realmente, Señor, esta es mi piedra de tropiezo. Con esto yo no puedo, Señor. Con esto no es con mi fuerza. Pero usted tiene que tener la decisión de querer ser libre. Porque si usted no quiere ser libre, si su espíritu no quiere ser libre, por más que el pastor o la pastora le imponga manos y empiece a orar por liberación, usted no va a ser libre. Porque usted le ha dado una legalidad a eso que está morando ahí, a eso que lo está perturbando, a eso que lo está influenciando. Usted le ha dado una legalidad cuando usted realmente no quiere ser libre, cuando usted realmente quiere seguir practicando eso que se practicaba allá afuera, cuando usted todavía le atrae eso que está allá afuera. Porque muchas veces como cristianos tenemos un pie en la iglesia, pero tenemos otro pie así que el mundo nos está seduciendo, que lo que está pasando allí en el mundo, entonces no terminamos de entrar completamente acá a la iglesia, sino que tenemos un pie en el mundo y un pie en la iglesia, y estamos siendo seducidos por el mundo y por la iglesia, y hacemos cosas que no dan testimonio de Cristo, sino que dan testimonio al enemigo. Hacemos cosas donde las personas, ¿y tú eres hijo de Dios? ¿Y realmente tú eres cristiano? ¿Y realmente tú eres evangélico? Ay, no, evangélicos como tú. Hay muchas veces que se escuchan, hay vecinos que dicen, ay, yo un paso evangélico como ese no quiero ser, porque esas son las casas donde se escuchan las peleas más grandes, porque esas son las casas donde se gritan, donde se... y la gente dice, para ser cristiano como ese no quiero ser. Entonces usted tiene que realmente querer ser libre de ese viejo hombre que está allá atrás, realmente soltarlo. Usted ha visto la película que se llama El Peregrino, es en bonito, es animada. Este hombre va caminando por todo el camino y lleva una mochila muy pesada. Y a medida que va pasando el camino, el Señor va permitiendo que este hombre vaya soltando la mochila hasta que llega un momento que ya no tiene esa mochila. Bueno, usted tiene que estar dispuesto, usted tiene que decidir, que ser firme y poder decir, como dice esa adoración, he decidido seguir a Cristo, pero no solo de acá para acá, sino de acá para adentro también. Poder decir verdaderamente, Señor, no quiero hacer más eso, no quiero deshonrarte, no quiero avergonzarte, no quiero ser un cristiano de doble ánimo, no quiero ser tibio, no quiero tener ese pie en el mundo y ese pie acá en la iglesia. Quiero completamente, Señor, entrar en tu camino. Quiero poder caminar por ese camino angosto, por ese camino que conduce a la vida eterna, Señor. Amén. La palabra del Señor dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene, porque como le digo, usted tiene que querer. Y todo lo que está allá afuera, sí, ciertamente le es lícito. Cuando yo empecé a trabajar con mis compañeros de trabajo nuevos que tengo,
Desde un principio, desde que me hicieron la entrevista, ellos sabían que yo era pastora porque me habían recomendado que era cristiana y toda la cosa. Y un día me invitaron a que nos comiéramos un helado cerca del trabajo y, ay, fuera bueno tomarnos unas cervezas, decían. Y yo les dije, si quieren, tómenselas ustedes, pero yo no. Y empezaron a preguntarme, ¿y por qué tú no te tomas una cerveza? Porque al final eso no es pecado, porque Jesús tomaba vino. Y la mejor respuesta que usted le puede dar a un mundano ante algo que le pregunte así es, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces tenemos que verdaderamente querer ser libres, verdaderamente entender que todo, ciertamente todo a usted le es lícito porque Dios le dio libre albedrío, pero no todo lo edifica, no todo le conviene, no todo lo va a llevar al reino de los cielos, no todo le va a permitir ir con el Señor cuando Él venga, no todo le va a permitir a usted vivir una vida plena en Cristo. Amén. Otra cosa que esto sí es a nivel personal, que yo he podido experimentar en mi vida como cristiana, es que la adoración y la alabanza son dos armas muy grandes que usa el Señor para la liberación. Por eso yo les recomiendo, yo les sugiero que cuando usted esté adorando al Señor, cuando usted esté alabando al Señor, concéntrese solamente en eso. Concéntrese. Hay muchas veces en medio de la liberación, en medio de la adoración, el Señor rompe yugos, el Señor quiebra cosas. Muchas veces usted ve que a lo mejor usted voltea y ve que el hermano está, wow, está derramando el perfume delante del Señor ahí, está, porque a lo mejor el Señor un yugo rompió ahí. Muchas veces el Señor en medio de la alabanza, como hizo con Pablo y Silas. Pablo y Silas estaban con esas cadenas, estaban presos y estaban adorando, estaban ahí alabando al Señor, estaban ahí exaltando al Señor y el Señor rompió esas cadenas. Así que cuando usted adora al Señor, cuando usted alabe al Señor, enfóquese en alabar al Señor, enfóquese en entregarle al Señor la mejor adoración, la mejor alabanza. Muchas veces usted viene cargado, nos pasa, a mí también me pasa, muchas veces uno viene acá, wow, así como que arrastrando, y usted adora y usted alaba al Señor y usted se va con nueva fuerza. El Señor rompe ese cansancio, el Señor quita esa carga. Esas son dos, en mi vida como cristiana, dos armas espirituales muy importantes que me ha dado el Señor. La alabanza y la adoración. Una vez me pasaba en mi casa en Venezuela, me levanté un día, yo creo que nunca había sentido en mi vida lo que era un ataque de ansiedad, nunca en mi vida lo había sentido. Y estábamos teniendo muchos conflictos con nuestra vecina del lado. Ella era mundana, tenía muchos espíritus inmundos. La señora, a veces yo salía así al patio de mi casa y me decía muchas cosas y yo, Señor, tú tienes el control. Yo me airaba, mi carne quería responderle, mi carne quería decirle de todo. Pero yo prefería irme y me arrodillaba allá en el cuarto de mi hijo, en mi cuarto, y ahí les ponía al Señor, les ponía. Una vez me levanté con un ataque de ansiedad y una cosa tan fuerte que murió primera vez en mi vida. Y me sentía como perturbada, era tan horrible. Y yo lo que hice en ese momento fue adorar y alabar. Adorar y alabar, adorar y alabar. Y el Señor transformó la atmósfera y se llevó eso. Porque ¿qué pasa? Estaba siendo influenciada por los espíritus inmundos que moraban. Nuestra casa allá en Venezuela, usted le va a parecer muy cómico, pero nos divide de la casa del vecino. Ni siquiera es que una pared es nuestra casa y la otra es la de él. Mi pared es la pared del vecino. Así construyeron las casas allá. Mi pared es la pared del vecino. Y en esa casa lo que moraba era terrible. Fue tanto que cuando vivimos este proceso con esta señora, yo viví estaba sintiendo como esos espíritus inmundos que estaban prácticamente en mi pared, me estaban influenciando. El Señor en medio de este proceso, adoración, alabanza, y el Señor ministraba libertad y traía libertad a mi vida, y se iba toda perturbación. Y el Señor me dio una palabra y me dijo, el lugar de los malos va a estar solo, lo vas a ver desierto. Y vi la palabra del Señor cumplida. Vi esa casa sola durante meses y meses y meses y meses. Y cuando esta señora regresó a su casa, regresó para venderla. Y cuando la vendió, las personas también la dejaron sola. Imagínense lo sorprendente que hizo el Señor ahí. Era un lugar desierto y ahí quedó desierto porque el Señor lo prometió. Pero ¿qué hice yo en medio de mi proceso? Usé esas dos armas. Usé la oración, usé la alabanza y usé la adoración. Cuando usted sienta que el ambiente está pesado, cuando usted sienta que la cosa se siente como que esto está como turbio, usted adore y alabe al Señor. Adore y alabe al Señor en el lugar donde esté. Adore y alabe al Señor, que usted verá que el Señor va a transformar la atmósfera, que va a traer paz, que va a traer calma y que va a traer libertad. Amén. Bueno, esta era la palabra que tenía para el día de hoy. Espero que haya sido de edificación para la vida de cada uno. Pasamos a nuestro pastor, que puede orar por la palabra.
Póngase de pie, iglesia, vamos a orar. Hay algo que dijo la pastora, y es verdad, muchas veces nosotros decimos hemos cambiado, y la palabra no era la correcta. Siempre fue transformado. Lo cambiado es temporal, lo transformado es eterno. Y tenemos que entenderlo de esa forma. Cierre los ojitos y podamos orar. Padre, te doy gracias. Gracias por la palabra del día de hoy. Gracias porque es verdad, Señor, es verdad. Tú nos traes hacia ti. Tú eres el que nos llama. Tú eres el que nos seduce. Tú eres el que nos buscó. Mucha gente dice, eres muy encachado para que te busque Dios. La palabra es clara. Yo los llamé a ustedes para que se multiplicaran y dieran frutos dignos. Señor, y eso es algo real. Vemos la Biblia no al hombre buscando a Dios. Todo lo contrario, la Biblia demuestra Dios buscando al hombre. Del principio, Señor, siempre fue así del principio. Es Dios buscando al hombre. Es Dios mostrando su misericordia al hombre. Es Dios trayendo libertad al hombre. Es Dios trayendo libertad a la humanidad. Es Dios buscándonos. Y tenemos que sentirnos privilegiados. Porque nunca he escuchado y nunca he leído y nunca se ha dicho en la Biblia de otro Dios como tú. Tú lo dijiste, Señor. Lo único que no conozco es otro Dios tan grande y poderoso como yo. Hoy día, Señor, te pedimos en una forma especial. Hemos venido a ti, hemos sido transformados, pero tenemos que ser verdaderamente libres. Hay áreas en nuestra vida que muchas veces no hemos querido soltar, no hemos querido dejar de actuar de esa forma. Y muchas veces están, lo que decía la pastora, esos gritos, esas discusiones en casa, que muchas veces deja mucho que desear. Esas palabras que le decimos a nuestras esposas que dejan mucho que desear. Esas palabras que salen de los labios de las esposas hacia sus esposos que dejan mucho que desear. Señor, ayúdanos a ser verdaderamente libres. Porque a libertad fuimos llamados. A libertad fuimos llamados. Pero esa libertad no es para usarla para vivir en pecado. No. Fuimos llamados a libertad para agradar tu corazón y tu nombre. Fuimos llamados a libertad para vivir una vida eterna con Cristo. Fuimos llamados a libertad para ser verdaderamente libres. Libres muchas veces de ese carácter que muchas veces tenemos. Libres muchas veces de ese carácter que aún no queremos dejar. No, es que yo soy así. Es que Dios me tiene que querer así. No, hermano, no, hermana. Dios quiere cambiar tu manera de vivir. Dios quiere cambiar tu manera de vivir. Dios quiere cambiar tu manera de cómo expresarte. Dios quiere cambiar tu manera de ser tan explosiva por ser pacificadores. Porque dice tu palabra, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Muchas veces más que pacificadores somos contendiosos. Contendemos con las personas. Siendo que muchas veces la Biblia habla, la Biblia es clara en Proverbios, palabras blandas apacientan la ira. Palabra áspera enciende su furor. Tenemos que aprender a vivir la Biblia. Tenemos que aprender a vivir la palabra del Señor. No tan solo a oírla, sino a ponerla en práctica. La Biblia dice que Dios amó los que hacían la palabra, los que la ponían en práctica, no que los que la oían tan solo. El que me ama,
ama mi palabra y la hace. Si yo quiero amar al Señor, si quiero demostrarle amor a Dios, no tan solo tengo que decirlo, tengo que hacerlo, tengo que vivirlo. Estamos aquí, Señor, porque no somos personas perfectas. Y yo creo que nunca llegaremos a ser tan perfectos como tú, de ninguna forma. Dice la Biblia que seremos perfeccionados hasta la venida de Jesucristo. Seré una obra en construcción hasta que tú vengas por mí. Y eso quiere decir, para que yo no me jacte, para que yo no me engrandezca, para que yo no diga soy yo, son mis fuerzas, no. Es la gracia, es la misericordia, es la sangre del Cordero lo que nos hace libre, es la sangre del Cordero lo que nos lava, lo que nos limpia, es la sangre del Cordero lo que limpia nuestras vestiduras. Eso es lo que habla Apocalipsis. Clamen a la sangre del Cordero porque es la que limpia las vestiduras. Eres tú, Señor, en nosotros. Es tu favor, es tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias. Gracias porque abres nuestros ojos espirituales. Gracias porque hoy día esa palabra también hace que nos pongamos a pensar de cómo estamos viviendo nuestra vida. Gracias porque esa palabra, Señor, esta palabra que hoy día que predicó la pastora, Señor, abre nuestra mentalidad y hace que miremos un poco más allá, que nuestra mirada sea un poco más amplia, que nuestra vista ya no sea tan corta, no sea tan directa, sino que mi capacidad de mirar hoy día empiece a mirar más amplio. Dios quiere que cambie más cosas, no tan solo esto, no tan solo esta manera de vivir, no tan solo esta manera de actuar. Dios quiere que cambie todo en mi vida, todo lo que no me edifica, porque todo es lícito, pero no todo me conviene. Todo es lícito, pero no todo me edifica. Hay cosas que estamos viviendo, hay cosas en nuestra vida que el día de hoy no están edificando nuestra vida. Más allá de edificar, están destruyendo las relaciones que tenemos con los vecinos, están destruyendo las relaciones que tenemos con nuestros familiares. Hay acciones en nuestra vida que están destruyendo más que edificando. Señor, trae esa vista, trae hoy día que las vendas caigan. Hoy día, si algo ha estado entorpeciendo que yo mire con mis ojos espirituales, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, todo lo que estaba impidiendo que yo viera con tus ojos, todo lo que estaba impidiendo que yo actuara con tu carácter en esta hora se va, Señor. Todo espíritu que estaba entorpeciendo que yo te mirara, todo espíritu que estaba entorpeciendo que yo hiciera tu voluntad, toda mala manera de vivir que estaba impidiendo que yo te agradara, Señor, en esta hora se corta en el nombre de Jesús. Señor, porque fuimos llamados a ser libres, y no libre en ciertas áreas de mi vida, no, libre en toda área de mi vida. Tú nos llamaste a ser verdaderamente libres, Señor, libres. Ayúdanos, Espíritu Santo. Sabemos que no va a ser de un día para otro, sabemos que nos va a costar y muchas veces vamos a caer, pero de esa caída vamos a tener que volver a levantarnos, y vamos a tener que volver a ponernos en pie, y vamos a tener que decir de nuevo: lo voy a intentar. Si hoy día caí, dice tu palabra, 7 veces caerá el justo, 1,000 veces te levantará el Señor. Señor, muchas veces tengo que caer para edificarme, Señor, para aprender que ese camino me está haciendo daño, que esas palabras están dañando mi familia, que esas palabras están dañando a mis hijos, que mis actitudes están dañando mi trabajo, mi área laboral. Señor, en el nombre de Jesús, abren los ojos, Señor, y que de hoy para adelante empecemos a mirar como tú estás mirando, empecemos a actuar como tú estás actuando, porque hoy día no represento cualquiera, hoy día yo represento al Señor de señores, al Dios todopoderoso, al que se llama el Shaddai, al que le dicen el Alfa y la Omega, al que se habla y que le dicen: tú eres la estrella resplandeciente de la mañana, el lirio de los valles, la rosa de Sarón. Señor, tú eres el Señor de señores. Yo te presento en esta tierra a ti, yo te enaltezco a ti, Señor.
Yo soy el que representa a Cristo en la tierra. La gente de afuera no leerá la Biblia. Leerá la forma de cómo yo vivo. Leerá la forma en cómo yo trato. Leerá la forma en cómo yo me dirijo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a honrar tu nombre. Ayúdanos a honrar tu corazón. Y sobre todo, ayúdanos a honrar tu llamado. Y más allá del llamado de ser pastor o pastora o evangelista o maestro, más allá de todo eso, Señor, yo primeramente soy hijo y no quiero avergonzar a mi padre. Quiero que mi padre se sienta orgulloso del hijo que tiene. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, que hoy día hay algo que cambiar en nuestra vida. Llega hasta aquí, Señor, esa mala forma de vivir. De este 2024 en adelante, este otro Cristian, este otra Tamara, este otra Madeleine, este otra Paola, este otro Héctor, este otra Rebeca, este otro Alex, este otra Lorena, este otro Joy, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, hoy día algo tiene que cambiar en nosotros. No nos podemos ir como hemos llegado. No nos podemos ir, fue un culto más, no. Esta palabra tiene que hoy día hacer vida en nuestro corazón. Esta palabra hoy día tiene que hacer algo. Algo tiene que transformarse, algo tiene que cambiar, algo tiene que caer. El enemigo tiene que salir huyendo. El enemigo ya no puede tener autoridad sobre nuestra manera de vivir. Tenemos que empezar a quitarle autoridad al enemigo. Y esa autoridad que nosotros nomás le hemos dado. Declaramos, Señor, que de hoy para adelante hay cambios. Hay cambios en nuestra vida. Hay cambios. Hay transformación. Ese cambio me llevará a la transformación. No será un cambio normal. No será un cambio terrenal, que esos cambios terrenales son temporales. Este cambio será un cambio celestial. Algo que me va a llevar a transformar mi vida para que yo pueda transformar a otros. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo a su iglesia. Bendigo a su novia. Bendigo a los hermanos que están aquí. Gracias. Gracias a los hermanos que nos escuchan a través de la sintonía de Facebook. Gracias porque podemos tener el tiempo de edificarnos. Cada día que estoy en tu casa es para edificar un piso más para mi edificio. Un escalón más para mi escalera. Cada vez que vengo a la iglesia a instruirme de tu palabra, es un peldaño más, Señor, que yo tengo que avanzar. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi bendito y mi buen Salvador. Amén. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. El Señor es bueno, ¿cierto? ¿Están listas las hermanas para el sábado 16? Reunión de mujeres. Está bueno, está bueno. Está bueno el flyer. Gracias a la hermana Paola. Gracias que ella está encargada de eso. Y le damos gracias por el tiempo que se da para preparar los flyers para poder subir. Compártalo. Hágalo viral en sus redes sociales. Así como hace viral su foto y todo eso. También suba al estado. También suba al estado. Con cuidado, hija, porque él es medio peligroso ahí. Así que vamos a estar orando para que el Señor también pueda moverse ese día. Yo creo que se va a mover y creo que algo va a suceder.
Así que, y los que somos hombres nos quedaremos con los hijos en la casa. ¿Ah? Algunos, otros no. Para algunos es la bendición. Otros les toca portero. Amén. ¿Vio? El hermano Héctor, gracias hijo, gracias porque usted viene y va a estar ese día también para cubrir a la hermana. Amén, póngase de pie. Vamos a pedir la bendición y voy a orar por su ofrenda. Yo la traigo preparada. Siempre a mi billetera. ¿Sí? Si usted me dice mentiroso, pastor, después le muestro mi billetera si quiere. Es el único que siempre está en mi billetera, es la ofrenda. Porque yo puedo honrar también al Señor con mi economía. Amén. Cierre sus ojitos, levante su ofrenda, siempre su mano derecha. Y declaramos, Señor, declaramos y te damos gracias. Primeramente agradecemos porque tú nos permites ser parte de esto. Sabemos que tú eres el dueño de la plata y del oro. Sabemos que tú no necesitas de nuestra economía, pero tú también nos haces parte, Señor. Señor, así como hiciste parte a tus discípulos cuando alimentaron, Señor, a los 5,000 sin contar mujeres y hombres. Dice que tú lo hiciste parte. Porque perfectamente tú podías haber orado, habías podido orar y que el pan descendiera o que se multiplicara, pero no, tú dijiste a tus discípulos, denle ustedes de comer. Y eso, Señor, es algo que hoy día también podemos ser parte nosotros. Hoy día ofrendamos, Señor, traemos ofrenda a tu casa, no para que me des más, no para que multipliques, no, de ninguna forma. Yo traigo ofrenda a mi casa, a tu casa. Yo traigo ofrenda a tu casa porque soy amado por ti, porque te amo, porque tengo gratitud, porque has hecho demasiado por mí y porque mi ofrenda, aunque sea mucha o sea poca, no podría pagar lo que tú hiciste en el madero de la cruz. Señor, tan solo hoy día traigo ofrenda porque también te quiero honrar con mi economía. Tu palabra dice, Dios bendice al que da con alegría. Hoy día yo vengo feliz y alegre y espero siempre esta instancia, Señor, del servicio para poder honrarte, porque antes traía ofrenda con ignorancia, pero hoy día traigo ofrenda porque sé el peso espiritual que tiene. Una ofrenda no es cualquier cosa. Una ofrenda tiene un peso espiritual que puede subir o también se puede mantener. Eso tan solo lo verás tú, Señor, y con el corazón que damos ofrendas para ti. Gracias, bendecimos las ofrendas de mis hermanos, reprendemos al devorador, al adversario, Señor. Echamos fuera todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús. Todo espíritu de ruina, todo espíritu que quiera estar atacando la economía de mis hermanos, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos tu cobertura, la cobertura del Santo de Israel, del Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. ¿Puede venir a ofrendar? Amén, Joaquín. ¿Es convertido el Joaquín? ¿Ah? Que el Señor los bendiga. Gracias, gracias. Levante su mano. Levante su mano. Que Jehová te guarde. Dios te bendiga, Simón. Jehová te guarde. Jehová te bendiga. Jehová haga resplandecer rostro sobre ti. Tenga de ti, de mí, misericordia. Jehová traiga paz. Paz. Jehová traiga paz, hija, sobre tu corazón. Jehová traiga paz sobre tu casa, pastor. Jehová traiga paz, hermana Paola, sobre tu casa. Y también la acerque con ángeles. Y los bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Despídase. Dele un abrazo al hermano que está al lado. El día de mañana no nos pertenece, así que abrace a ese hermano. Aproveche, despídase.
El día de mañana no nos pertenece, pero con la ayuda del Señor vamos a estar ahí. Así que Dios les bendiga a los hermanos. Nos juntamos el día 16. Disculpe, ¿qué es sábado? Disculpe, sábado. Sábado 16 a las 7:30 tienen reunión de mujeres. Todas las mujeres que quieran asistir pueden venir. Y estamos también el domingo a las 12:30 de la tarde. Así que el Señor les bendiga, Dios les guarde y nos encontramos la general el domingo y el sábado las mujeres. Así que el Señor también les pueda bendecir. Chao, chao, que estén bien.